Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy Andrés y yo conversamos con el doctor Edwin Irizarry Mora sobre la reforma contributiva federal y su impacto sobre Puerto Rico. Suscríbete a nuestro programa a través de Apple Podcast o SoundCloud. Déjanos una reseña de 5 estrellas en iTunes para ayudarnos a llegar a más gente. Y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro programa de Radio Independencia. Seguimos sin luz, Adriana y yo. Hola Adriana. Hola Andrés. Hoy en el programa de hoy está con nosotros el doctor en economía Edwin Irizarry Mora. Queríamos hacer ¿verdad? Parte de quizá el argumento que una oye continuamente en contra del independentismo es que hablan muy rebuscado o que no plantean quizás un proyecto económico, un montón de cosas infundadas en mi humilde opinión, pero queríamos tratar de traer a alguien que nos hablara en arroz y habichuela de un tema muy importante para Puerto Rico, que es la reforma contributiva federal. Así que muchas gracias por estar con nosotros, Edwin. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los que están escuchando este excelente programa, ¿verdad? Esta gran iniciativa de ustedes. Y un placer y un honor, un privilegio estar en la tarde o en el momento en que nos escuchen, ¿verdad? En la tarde, en la mañana, en la noche de hoy, compartiendo con todas las personas que nos están escuchando en este excelente programa. Bienvenido, ahora te lo digo yo, bienvenido Edwin al primer programa y espero que no sea el último porque yo pienso que sería una buena idea. Hoy vamos a hablar de la reforma contributiva federal, pero hacer una serie de programas contigo de invitados para hablar de economía y de cómo funcionaría con quizás la economía en una república, un país, Puerto Rico independiente. Claro que sí, con mucho gusto. Pues entonces, para los que no lo conozcan mucho, brevemente, ¿verdad? ¿Quién es Edwin Irizarry Mora? Pues Edwin es catedrático de economía en el recinto de Mayagüez de la UPR. Esa yo creo que es su única deficiencia grande, que es de Mayagüez, pero esas cosas pasan. ¿Tú naciste en Mayagüez? Yo soy mayagüezano, así es. Y es un honor, ¿verdad? Un privilegio, no es una deficiencia. De Mayagüez. Ese es el vellón acá siempre. Sí, es que eso me pasa por estar citando a Denis Mal, que siempre le tiene el vellón con Mayagüez. Pero Edwin también es autor de innumerables publicaciones económicas. Fue candidato a la comisaría residente por el Partido Independentista Puertorriqueño en el 2004 y a la gobernación en el 2008. Y entonces nada, queríamos preguntarte, pues básicamente que nos informaras en qué consiste esencialmente esa reforma contributiva federal. Bueno, sí, en esencia, ¿verdad? Sin entrar en los detalles técnicos de esa propuesta, el Partido Republicano en Estados Unidos está en el proceso de aprobación de una nueva visión en la que el presidente Donald Trump pretende que las empresas de los Estados Unidos que operan fuera de Estados Unidos continental, en territorios o en países que, ¿verdad? Que desde el punto de vista de su sistema contributivo, pues son países extranjeros, que esas empresas que operan o en Puerto Rico o en México, Sudamérica, en Europa, en Asia, regresen a Estados Unidos y para eso están preparando el andamiaje, ¿verdad? Están haciendo el arreglo legal necesario, preparando la legislación que beneficia y que posibilita más bien esta iniciativa del Partido Republicano y del presidente Donald Trump, que representa a un sector muy conservador, ¿verdad? Dentro de ese Partido Republicano, que en sí mismo es un partido muy conservador. Y el propósito es que esas empresas que han operado durante décadas, muchas de ellas fuera de Estados Unidos, regresen a Estados Unidos para que sus operaciones, estas fábricas, fundamentalmente se está refiriendo al sector de manufactura. Hay una intención de que sean esas fábricas, ¿verdad?, que generen empleos, generen ingresos y producción en Estados Unidos continental. En otras palabras, que cierren operaciones si están operando en Puerto Rico o en República Dominicana o en el país que sea fuera de Estados Unidos continental y se establezcan
ellos están hablando fundamentalmente de Estados Unidos continental. Hay dos estados que están fuera de Estados Unidos continental, que son Hawái y Alaska, pero la intención fundamentalmente es que operen en el territorio de esos 48 estados básicamente. Por supuesto, no pueden discriminar contra Alaska ni contra Hawái, pero que regresen para que generen los empleos que los republicanos alegan que se crean fuera de Estados Unidos por la presencia de estas empresas norteamericanas, estadounidenses, en otras jurisdicciones. Y una pregunta, perdóname que te interrumpa. Sí, adelante, sí. Y a ti como economista, ¿te parece esto una reforma sensata? Porque uno viéndolo desde afuera, quizás, ¿verdad? Si no nos viéramos afectados por nuestra situación territorial o de estatus, pues a mí no me parece. ¿Esto es algo que sucede en otros países o...? No, esto es algo que es más bien el retorno, el retroceso, ¿verdad? Cuando uno analiza la historia de la economía internacional, ya como han señalado algunos historiadores y algunos economistas que son expertos en historia económica, ya desde fines del siglo XIX, la economía internacional estaba empezando a globalizarse, aunque es un concepto que adoptamos a fines del siglo XX y principios del siglo XXI, eso que llamamos la globalización. Realmente a fines del siglo XIX, hace más de 120, 130 años, la economía internacional ya se había globalizado porque había empresas de distintos países del mundo que tenían operaciones en otros países del mundo, empresas europeas que tenían operaciones subsidiarias, ¿verdad? Que le pertenecían a la empresa principal, que podía estar ubicada en Estados Unidos, en Alemania, o en Francia, o Inglaterra, para citar algunos países de ese mundo industrial capitalista, ¿verdad? Y tenían operaciones en otros países del mundo. A lo largo de todo el siglo XX, estas empresas se fueron multiplicando más bien su presencia en todos los países del mundo, en prácticamente todas las jurisdicciones. Y por lo tanto, esta propuesta de ahora, del año 2017, administración republicana en Estados Unidos, de pretender que estas operaciones que están posiblemente, muchas de ellas en Sudamérica o en el sureste asiático, o en algunos países europeos como Irlanda, por ejemplo, o como España o como Grecia, que reciben inversiones también estadounidenses, o en países del Caribe como Puerto Rico o República Dominicana, la pretensión del Partido Republicano, del presidente Donald Trump, y también visión que comparten senadores y representantes de Estados Unidos, es que regresen a Estados Unidos para que generen empleo, ingreso y producción, y nutran a la economía de Estados Unidos de esa fuente de empleos permanentes, de esa fuente de ingresos que alimentaría la economía estadounidense, incluyendo el pago de impuestos al gobierno de Estados Unidos, y que la producción salga de Estados Unidos. Para ellos es más bien un orgullo de un nacionalismo mal definido, Make America Great Again. Make America Great Again, que es el planteamiento, es la consigna, ¿verdad? El eslogan de los republicanos, de Donald Trump, que lo utilizó durante la campaña y que tiene oídos muy abiertos en unos sectores de la sociedad norteamericana que acusan a estas empresas que se han aprovechado de estos beneficios contributivos que reciben en otras jurisdicciones, en otros países del mundo, y que esas empresas deberían regresar de todas maneras a Estados Unidos continental, acabando de esta forma, con una tendencia que, como he dicho y reitero por tercera vez, comenzó desde fines del siglo XIX, que era que estas empresas de los países industriales capitalistas se ubicaban en distintas partes del globo, distintos países del mundo, obteniendo materias primas con mayor conveniencia, generando eslabonamientos en la economía internacional, y ese sería el principio de lo que, si otros países adoptaran esa misma norma, si los ingleses hicieran lo mismo, si los alemanes hicieran lo mismo, si los japoneses hicieran lo mismo, los franceses, todos estos países que menciono tienen empresas que operan en distintos países del mundo. Hay empresas francesas, alemanas, inglesas, japonesas y de otros países también que operan en distintos países del mundo. Imagínense ustedes que el presidente o primer ministro de cada uno de los países que menciono
pasaron una legislación para recoger, como quien dice literalmente, esta empresa japonesa que opera en Sudamérica regresa a Japón, empresa alemana que opera en México regresa a Japón. Y sería, por eso digo, una manera de tratar de proyectar ante la comunidad internacional que el país es superior. Es un tipo de chauvinismo, ¿verdad? Sí, colectivo, de que donde tienen que estar estas empresas nacionales alemanas es en Alemania, donde tienen que estar las empresas nacionales estadounidenses es en Estados Unidos. Y por eso todo el andamiaje que uno lee, ¿verdad? En el proyecto de la reforma fiscal en Estados Unidos, reforma contributiva, está dirigido a crear las condiciones adecuadas, beneficiosas a estas empresas para que regresen a Estados Unidos. Y supongo que dentro de un momentito hablaré específicamente de algunos de esos, ¿verdad? De algunos de esos. Ahí va la próxima pregunta. Entonces, ¿cuál es el mecanismo, verdad? Uno de ellos esencial que utiliza la reforma para atraer esas empresas norteamericanas que regresen a los Estados. Pues mira, voy a mencionar un primer mecanismo y un segundo mecanismo, y los dos nos afectan en el caso de Puerto Rico. El primer mecanismo es que, como todos sabemos, y es verdad, es de conocimiento general, incluso para personas que no son especialistas en el tema contributivo, en economía o en ciencias políticas, que la tasa contributiva máxima para las corporaciones en Estados Unidos ha sido durante muchos años 35%. O sea, si usted tiene una operación manufacturera en Texas o en Nueva York o en California, en cualquiera de los estados en Estados Unidos, y usted genera $1 millón en ingreso neto, pues tiene que pagarle el 35% al Tesoro Federal, $350,000 de cada $1 millón. Así que si genera $100 millones en ingresos, tiene que pagar $35 millones en impuestos al Tesoro Federal. Con esta propuesta están bajando ese 35% de tasa contributiva máxima a un 20%. A un 20%. Eso de por sí, esa propuesta de por sí, primero es un premio a un sector gigantesco en Estados Unidos que no merece ese premio. Incluso personas multimillonarias en Estados Unidos, algunos de ellos accionistas de esas mismas corporaciones, le plantearon durante años, tanto a Clinton cuando fue presidente de Estados Unidos, a Bush cuando fue presidente y los 8 años de la presidencia de Barack Obama, que ellos como empresarios, tanto a nivel individual de sus bolsillos como sus corporaciones, estaban dispuestas a pagar un poco más de impuestos. Eso está en récord en la discusión del tema contributivo en los Estados Unidos. Es decir, empresarios, accionistas de grandes corporaciones que le decían al Tesoro de Estados Unidos, si Estados Unidos está en déficit presupuestario, nosotros estamos dispuestos a aportar un poco más, no hay problema, eso no nos afecta en nuestras ganancias netas al final de cada año de operaciones. Y ahora el discurso de Donald Trump, obviamente, es no, vamos a premiar a esos que ya tienen empresas multimillonarias que reciben miles de millones de dólares de ingresos al año. Vamos ahora a bajarle la tasa contributiva, lo cual afecta la posibilidad de que Estados Unidos como país reciba más ingresos para dirigirlos o canalizarlos a programas sociales. Claro. En un país donde ya se identifica que el número de pobres se acerca ya a los 50 millones de personas que están bajo el nivel de pobreza oficial, según lo define el censo, la Oficina del Censo de los Estados Unidos, y en un país donde hay cerca de 30 millones de personas que no se alimentan bien diariamente. Entonces, la gran ironía de la propuesta de Donald Trump y de los republicanos es que van a premiar a aquellos sectores que tienen capacidad de aportar más al fisco, aportar más al Tesoro Federal, pagando más impuestos. Le decir, no me pague más impuestos, te lo voy a bajar de un 35 a un 20%, independientemente de que el Tesoro de Estados Unidos reciba menos dinero precisamente para dirigirlo a programas sociales que son necesitados urgentemente para atender problemas de los bolsillos de pobreza que hay en distintas ciudades de los Estados Unidos. Entonces, esa es una gran contradicción, ¿verdad? El segundo, esa propuesta como tal afecta a las operaciones de las empresas que operan en Puerto Rico, porque aunque aquí pagan cierta tasa contributiva que la pueden diferir, porque operan en Puerto Rico como corporaciones, lo que se conoce técnicamente como corporaciones foráneas controladas, que significa que operan en Puerto Rico para propósito de Estados Unidos, Puerto Rico, país extranjero. Pagan una tasa contributiva en Estados Unidos, pero si se mudan a Estados Unidos ya le bajan
el máximo a pagar de 35 a 20%. Así que ese es un elemento de la propuesta, pero el elemento que más nos perjudica... ahí vamos ahora. ¿Cómo nos perjudica a nosotros? El elemento que más perjudica a la propuesta republicana y a la intención de Donald Trump de que estas empresas regresen a operar dentro de Estados Unidos continental es que fíjense qué cosa más interesante. Desde que se fundó el Estado Libre Asociado Colonial, ¿verdad? 1952, incluso 5 años antes, 1947, aquí se había aprobado la Ley de Incentivos Industriales de Puerto Rico, que se ha ido enmendando con el paso de los años, y la última enmienda fue en el verano 2008, la Ley 73 de 2008. Esa es la Ley de Incentivos Industriales según enmendada. Ahora se llama Ley de Incentivos Económicos o Ley 73 de 2008. Esa ley le da incentivos a las empresas de Estados Unidos que operan en Puerto Rico, pero, y aquí es que viene la gran desventaja para Puerto Rico en esta propuesta de los republicanos, esas empresas de Estados Unidos que operan en Puerto Rico durante muchas décadas, desde bien temprano en el siglo XX, cuando han enviado sus exportaciones, sus ventas, las ventas de sus productos se hacen en Estados Unidos, no pagan impuestos de esos productos al entrar a Estados Unidos. En otras palabras, camisas que se fabriquen en Puerto Rico, marcapasos para pacientes cardíacos, menciono productos más o menos sencillos como una camisa, productos bien sofisticados como los marcapasos o los productos farmacéuticos que se fabrican en Puerto Rico o productos electrónicos que se fabrican en Puerto Rico. Cuando esas ventas se hacen a Estados Unidos, estamos hablando de aproximadamente 70 mil millones de dólares en exportaciones, de los cuales como el 80%, estamos hablando como entre 55 a 60 mil millones que se venden directamente en Estados Unidos. Bueno, pues cuando las compañías que operan en Puerto Rico envían esas exportaciones a Estados Unidos, no pagan impuestos cuando esas exportaciones entran a Estados Unidos. Eso es lo que a veces escuchamos como la repatriación que no, se sugiere. Esas son las ventas. Esas son simplemente las ventas de los productos que salen de Puerto Rico, que pueden ser tinta para impresoras Hewlett Packard que se fabrican en Aguadilla, o medicamentos que se fabrican en la costa norte de Puerto Rico entre Barceloneta, Florida, Manatí, etcétera, o medicamentos que se fabrican en el oeste de Puerto Rico. Y cuando escuchamos la propuesta histórica del PIB de aumentarle los impuestos sobre repatriación de ganancias. Sobre repatriación de ganancias a la foránea. Es sobre las ganancias. Es sobre las ganancias. Estoy hablando sencillamente de lo que venden, lo que se produce en Puerto Rico y se vende en Estados Unidos. Vamos a suponer que un año cualquiera, esa cifra fue, digamos, 50 mil millones de dólares. De hecho, es un poco más. Como he dicho, puede ser 55 o 60 mil millones. Vamos a suponer que 50 mil millones de productos que fueron fabricados en Puerto Rico, y ese es el valor de esas exportaciones de lo que se le vendió a Estados Unidos, 50 mil millones. Ahora mismo, el pago de impuestos por esas mercancías que salen de Puerto Rico y se venden en Estados Unidos es cero, ninguno, no pagan nada. Uh-huh. Pero si se aprueba la propuesta en la reforma contributiva federal, esas exportaciones pagarían el 20% de 50 mil millones, que son 10 mil millones de dólares, que recibiría el Tesoro de Estados Unidos de impuestos de empresas que fabrican esos productos en Puerto Rico. Claro, que el cantazo... Y que el cantazo es doble, porque por un lado estás haciendo más atractivo que estas compañías norteamericanas localizadas en otros lugares, incluido Puerto Rico, se relocalicen, ¿verdad? O regresen nuevamente a alguno de los estados, dado el trato contributivo más favorable que tendrían ahora, a la vez que le estás imponiendo un impuesto adicional a su operación en otros lugares como Puerto Rico. El efecto sería que estas empresas se terminarían yendo del país. Exactamente. Ustedes lo han dicho, ¿verdad? En la explicación que Andrés acaba de decir, muy clara. El efecto que sería dramático en un país donde, debo insistir, ¿verdad?, en lo que he dicho en muchos foros a lo largo de muchos años, la actividad manufacturera todavía genera en Puerto Rico la mitad del ingreso y la mitad de la producción de Puerto Rico. ¡Wow! La mitad del ingreso y la mitad de la producción. Estamos hablando de cerca de 50 a 55 mil millones de dólares, como dije, que es el mismo valor de las exportaciones más o menos en ingreso y producción. Sin contar los empleos también. Que estamos hablando de 70 mil empleos aproximadamente en manufactura, de los cuales la farmacéutica nada más
tiene 35,000 empleos. Esos son los empleos directos. Cuando calculamos lo que se conoce en economía como empleos indirectos e inducidos, eso significa... ¿Son cuáles? Ok, empleos indirectos son cuando hay una fábrica, ¿verdad? En esa fábrica digamos que hay 500 personas empleadas. Esos son empleos directos. Hay 500 personas empleadas, pero esa fábrica contrata vigilancia. Así que los guardias privados que se emplean en esa fábrica son empleados indirectos de la fábrica. Contrata asesores legales, contrata contadores públicos autorizados que auditan las finanzas de esa empresa en Puerto Rico. Transportistas que le llevan la materia prima cuando viene del exterior, y transportistas que sacan el producto final y lo llevan al puerto. Empleados de mantenimiento de fuera que se contratan. Hay una enorme cantidad de empleos indirectos que se generan. Por cada empleo directo que se genera, puede generarse 1 o 2 empleos indirectos, ¿saben? Entonces, el empleo inducido, el llamado empleo inducido, ocurre, y esto es muy interesante, cuando esos 500 empleados de esa fábrica, y póngale usted esos 200 o 300 empleados indirectos que le dan servicio a esa fábrica, salen de ese establecimiento y van a comprar a la gasolinera, van a comprar a la panadería, van a comprar a la tienda por departamento, a la ferretería. Ese gasto que generan los empleados directos e indirectos se convierten en empleos inducidos. Empleos inducidos en la empresa farmacéutica, en la empresa, digamos, en la gasolinera, en la tienda por departamento, en la ferretería, en todos los establecimientos que están alrededor del sitio donde opera esa empresa manufacturera, que puede ser una farmacéutica, puede ser una empresa de electrónica, etcétera. Así que por eso se habla de que la manufactura en Puerto Rico puede representar alrededor de 200,000 puestos de trabajo entre los empleos directos, los indirectos y los inducidos. Esos empleos, sin lugar a dudas, no tengamos la menor duda de que si esta reforma contributiva federal se aprueba tal y como fue aprobada la versión en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y tal y como fue aprobada la versión en el Senado de Estados Unidos, antes de llegar al comité de conferencia, que es donde está en el momento en que estamos grabando, está en el comité de conferencia de Cámara y Senado, y ahí puede sufrir enmiendas, y es posible que saquen a Puerto Rico de esa legislación, que lo excluyan, pero eso no ha ocurrido hasta ahora. Lo cierto es que Puerto Rico está incluido dentro de la legislación para que se considere como una jurisdicción extranjera y que las empresas salgan de aquí, salgan de Puerto Rico y vayan a operar a Estados Unidos, y Puerto Rico sufra una descapitalización, o sea que haya una emigración masiva de empresas manufactureras que operan en Puerto Rico para ubicarse en los Estados Unidos y entonces beneficiarse de estas propuestas de la reforma contributiva federal. Entonces, quería detenerme en un asunto, porque es que si escucharon bien, ¿verdad? A Puerto Rico se le está tratando como una jurisdicción extranjera para estos efectos. Entonces, así es. Y uno dice, pues mira, pues los independentistas hay que se quejan. Pero mira la complejidad de este asunto. Usted se preguntará, pero ¿y cómo es posible que nosotros somos Estados Unidos para algunas cosas y para otras no? Pues por eso es que somos una colonia. El gobierno federal, en teoría, solamente puede hacer unas cositas, 1, 2, 3, 4, 5, unas cuantas cosas enumeradas en la Constitución, ¿verdad? Eso es lo único, no es un gobierno de poderes generales como son los estados, ¿verdad? Y en teoría Puerto Rico. Y entre esas facultades delegadas, pues se le delega la facultad de imponer impuestos, el taxing power, tiene un bankruptcy, ¿verdad? Power, que por eso puede regular las quiebras y esos asuntos. Pero hay unas cláusulas que limitan al gobierno federal. Por ejemplo, hay una cosa que es el Uniformity Clause, en esas disposiciones que regulan las contribuciones, por ejemplo, que impiden que el gobierno federal discrimine entre estados, por ejemplo, y no puede el gobierno federal imponerle una tasa contributiva a un estado X versus, ¿verdad?, más perjudicial que la de otro. Y en ese sentido la Constitución limita la facultad del estado de clavarse a distintos estados. ¿Qué pasa? Nosotros no somos unos estados, no somos un estado, somos un territorio. Por tanto, estatutariamente el gobierno federal no está impedido de tratarnos de manera distinta, ya sea más favorable y entre comillas, como pudiera entender un popular o cualquier puertorriqueño a través de quizá la sección 936 del Código de Rentas Internas, que es la cosa histórica aquí, o a la misma vez tratarnos de manera más desfavorable, como en esta ocasión. Y en ese sentido no tenemos poder legal pues para impedir ese tipo de trato distintivo, precisamente porque somos una colonia.
Yo creo, aprovechando, ¿verdad?, el comentario de Andrés sobre esto, que es muy, muy interesante y además que he aprendido de esa explicación, ¿verdad? Es como, estoy seguro que las personas que están escuchando el programa también, que definitivamente, ¿verdad?, hay un principio básico de la soberanía de los países que se mandan a sí mismos. Y ciertamente Estados Unidos es un país que se manda a sí mismo, Puerto Rico no lo es, Puerto Rico es una colonia. Y el principio es que todo país va a actuar en función de sus intereses. Y la explicación que Andrés nos acaba de dar, me parece que está muy claro que desde el punto de vista de la elaboración de legislación en Estados Unidos, van a tratar a Puerto Rico de la manera que le convenga, no a Puerto Rico, sino a los intereses de los Estados Unidos, incluyendo la posibilidad de cobrar más impuestos, incluyendo la movilización de capital o de tecnología para beneficio de ellos en Estados Unidos. Y a mí me parece que eso está muy claramente establecido en Puerto Rico. Andrés menciona la culminación de la sección 936, que mucha gente en Puerto Rico, como sugieres, Andrés, mucha gente en Puerto Rico pensaba que esto iba a ser permanente y que iba a haber Para la gente que nos está escuchando y no entienden de qué se trata la sección 936, ¿puedes explicarnos resumidamente de qué se trata? Sí, la sección 936 fue una sección del Código de Renta Interna de Estados Unidos que se aprobó en 1976, que enmendó la sección que estuvo vigente de 1950 hasta el año 76, que era la sección 931. Tanto la sección 931 como la sección 936, recuerden que he dicho que esto es legislación de Estados Unidos. Ese es el numerito 931 o 936. Código de Renta corresponde Interna. al Código de Renta Interna de Estados Unidos. Pero cuando ellos legislan allá para propósitos de el tratamiento contributivo que le darían a las empresas de Estados Unidos que operan fuera de Estados Unidos continental, en el caso específico de la sección 936, y por eso se habla tanto de esto en Puerto Rico, la mayor parte de las empresas que operaban fuera de Estados Unidos continental operaban en Puerto Rico bajo la sección 936. La sección 936 fue creada, mucha gente pensaba que era casi exclusivamente para Puerto Rico. Había algunas en Islas Vírgenes y en otros territorios de Estados Unidos, pero el grueso estaba operando en Puerto Rico. ¿Y por qué en Puerto Rico? Porque esa sección 936, como sugiere Adriana en su pregunta, lo que hacía era que le daba un tratamiento contributivo tan y tan especial a esas empresas de Estados Unidos que operaban en Puerto Rico, que prácticamente podían evadir el pago de impuestos en Estados Unidos. Podían operar en Puerto Rico, generar todo el ingreso que quisieran, cientos de millones o miles de millones de dólares en ingresos, y pagar 0 contribuciones en Estados Unidos. Hasta el año 1993, que hubo una enmienda, empezaron a pagar impuestos, y desde el año 1996 hasta el año 2005, que la sección 936 se fue eliminando escalonadamente. Phase out de 10 años. El periodo de salida de 10 años. Quiere decir que hubo un largo periodo en que esas empresas operaban en Puerto Rico, no le pagaban impuestos al tío Sam, es al corporate Tesoro de Estados welfare Unidos, en gran medida, ¿no? ni le pagaban impuestos al gobierno de Puerto Rico por virtud de la ley de incentivos industriales. Quiere decir que tenían en Puerto Rico doble exención contributiva. Ni le pagaban a Estados Unidos los impuestos que bajo otras circunstancias debieron pagarle, ni le pagaban a Puerto Rico ni le pagaban a Puerto Rico los impuestos que debieron pagarle al Departamento de Hacienda por virtud de la ley de incentivos industriales. Quiere decir que Puerto Rico se convirtió en un paraíso contributivo a nivel federal y a nivel de los impuestos que no se pagaban en Puerto Rico. Y la sección 936, durante los 30 años que estuvo vigente desde 1976 hasta el 2005, fue eso. Claro, los últimos 10 años vino a menos, porque los últimos 10 años escalonadamente, como dice Andrés, el periodo de salida, ya al final de ese periodo, pues se eliminaron los beneficios de la sección 936. Eso fue conveniente para Estados Unidos en tanto y en cuanto esas empresas generaban ingresos fuera de Estados Unidos continental, hacía que Estados Unidos tuviese presencia a escala mundial, que sus productos se vendieran en todas partes, que esas tecnologías estadounidenses se usaran en todas partes del mundo, que esos productos inundaran los mercados mundiales. Puerto Rico se convirtió en varios años en el país que más productos farmacéuticos fabricó en el mundo entero. Y eso le convenía a las ganancias multimillonarias de esas corporaciones estadounidenses que operaban en Puerto Rico. Y entonces políticamente es una cosa bien, yo digo triste, porque
por muchos años, y de nuevo me corrige, el Partido Popular usó, ese ha sido como todo el, ¿verdad? Todo el desarrollo económico de Puerto Rico se basó en atraer capital extranjero, norteamericano particularmente, no en fomentar la industria autóctona y resaltar que ese trato distintivo era la grandeza de Lela, cuando después de todo es una gracia legislativa que puede tomar el Congreso y el gobierno de los Estados Unidos unilateralmente, como la quita. Entonces, le guste o no le guste, o sea, sea bueno o no para Puerto Rico, el gobierno PNP en los 90 tenía mucho o digamos, el debate tenía mucho interés en que se quitaran, no por los méritos ¿verdad? O fracasos que tuviera la política, sino porque no querían que se le tratara distinto a Puerto Rico de un estado. O sea, miren qué cosa. Y aparte que desde entonces hasta el presente vemos también cómo en Puerto Rico pues se le da un enfoque a tener una economía de dependencia y no desarrollar una economía, ¿verdad? Nuestra, propia, productiva. Definitivamente. Ahora mismo en el Congreso hay grupos de personas del Partido Nuevo Progresista y del PPD. También, ¿verdad? Creo que está Batia y de ambos partidos Aníbal de mayoría. Vilá, por allá. Y hay dos visiones, o hay personas que están cabildeando como para dos cosas diferentes. Es lo que hemos visto en los medios de comunicación. Por una parte está la Asamblea Legislativa, que ha radicado medidas acá en la Cámara, y la comisionada residente Jennifer González, que si no me equivoco, lo que ellos están pidiendo es que se trate a Puerto Rico como una jurisdicción doméstica. Mi pregunta es, ¿qué implicaciones tendría que a Puerto Rico se le tratase como una jurisdicción doméstica? Sí, esa propuesta es el sueño eterno del Partido Nuevo Progresista, de que si Puerto Rico se trata como una jurisdicción doméstica, pues ahora con la reforma contributiva federal pagarían el 20% de impuestos a Estados Unidos, estas empresas que operarían en Puerto Rico, como si Puerto Rico fuese parte del sistema contributivo doméstico estadounidense. Pero lo que nos dice Jennifer González con mucha, no lo repite quizás por conveniencia, ¿verdad? Es lo siguiente, que ese principio está basado... Sin querer queriendo, se lo olvida sin querer queriendo. Sí, está basado en algo que en los debates siempre le hemos señalado a los propulsores de esta idea del PNP, y es que esto significaría básicamente convertir a Puerto Rico en un tipo de gueto manufacturero de bajo salario, donde se establecerían empresas que emplearían fundamentalmente mano de obra no cualificada, con bajo salario. Esa idea, que es la idea de las zonas empresariales, que fue concebida por legisladores norteamericanos para los para los lugares en los Estados Unidos donde hubiese focos de pobreza, es decir, regiones como el sur de Estados Unidos, los estados del sur y otras regiones en algunos estados de más al centro y el norte de Estados Unidos, donde hay grandes sectores poblacionales que tienen un nivel de ingresos muy bajo, un nivel educativo muy bajo. Entonces ubican estas zonas empresariales para generar empleos de bajo salario con unos beneficios contributivos. Y entonces lo que nos dice el PNP es que si Puerto Rico se convierte en esto... ¿Pagas impuestos? Entonces, sí. Lo que nos dicen es que estarían trayendo empresas a Puerto Rico para pagar bajos salarios y convertir a Puerto Rico en una zona empresarial identificada como un país pobre donde no hay mano de obra, donde presuntamente no hay mano de obra cualificada, donde presuntamente no hay técnicos, ingenieros, científicos, etcétera. Y lo que hemos desarrollado en Puerto Rico en los últimos 50 años ha sido todo lo contrario. Es un sector manufacturero que es altamente cualificado, con mano de obra cualificada, con ingenieros, técnicos, etcétera, que tienen la capacidad. Y entonces es una gran contradicción con el desarrollo manufacturero que ha habido en Puerto Rico hasta ahora. Y Edwin, es justo decir que ella está tratando de buscar quizá alguna manera de exceptuar a Puerto Rico de la aplicación general sin que se le pueda decir que está buscando algo como la 936. Porque, sí, los PNP le tienen el fuego, ¿sabes? Ellos se pelean, entonces doña Miriam le tira, mira buscando 936. Y los populares, por otro lado, lo único que piensan para el desarrollo económico del país es que se reviva de alguna manera el trato de 936. Y entonces, te pregunto, lo que se está barajeando en el Congreso o lo que está proponiendo el gobernador y su grupo de trabajo, ¿es en efecto algo similar o no tiene nada que ver? No, lo que está proponiendo el gobernador fundamentalmente es que, número uno, se excluya a Puerto Rico del pago del impuesto del 20%, claro, que es una tarifa de impuesto de entrada, como un tipo de arancel de importación en Estados Unidos,
que a Puerto Rico se le excluya del pago de 20% y que las cosas continúen como están. Destruido la ilusión de mercado común de la que han hablado aquí los populares toda la vida. Que las cosas continúen como están. Es decir, que las empresas de Estados Unidos que operan en Puerto Rico sigan vendiendo sus productos en Estados Unidos sin pagar impuestos de entrada cuando esos productos entren al mercado de Estados Unidos. Eso es lo que propone el gobernador Rosselló. Porque de lo contrario, si se incluye a Puerto Rico dentro de esa legislación y Puerto Rico como una jurisdicción extranjera para propósitos de los intereses de Estados Unidos, ¡Qué bárbaro! Las empresas que operan en Puerto Rico pagarían el 20% de impuestos al entrar su mercancía a Estados Unidos. Y lo segundo que está, que los industriales en Puerto Rico y el gobernador están insistiendo, es que no se cobre un 12.5% que está incluido en la propuesta esta legislativa, ¿verdad? La propuesta reforma contributiva de los republicanos en Estados Unidos, que no se le cobre el 12.5% de contribuciones también sobre lo que llaman activos intangibles, que son inventos, patentes, son certificaciones de desarrollos tecnológicos que se dan en Puerto Rico, que no se cobre eso, porque eso también agrava la situación de las empresas manufactureras, impactaría negativamente esa situación de la empresa manufacturera de Estados Unidos que operan en Puerto Rico. Así que ellos lo que quieren es crear ese escenario y promover entonces, como tú sugieres en tu pregunta, promover que haya algún tipo de incentivo adicional para atraer empresas adicionales de Estados Unidos que operen, que abran operaciones en Puerto Rico o que expandan operaciones existentes o que añadan en la línea de producción productos nuevos para que reciban algún trato contributivo especial, dadas las circunstancias de que Puerto Rico es un país que está en quiebra, que el modelo económico se agotó, es un país cuyo gobierno está endeudado y la deuda pública es asfixiante hasta tal punto que el gobierno declaró oficialmente el año pasado que no puede pagar la deuda, no puede servir, no puede dar el servicio de la deuda. Y en tercer lugar, que Puerto Rico es un país que debido al impacto del huracán María, necesita urgentemente de algún tipo de legislación especial para promover el redesarrollo de nuestra economía, la reconstrucción de nuestro país, el restablecimiento de redes tecnológicas, de volver a tener lo que tuvimos antes del paso del huracán María, aún en las condiciones de quiebra que he descrito. Entonces, eso es lo que está buscando el gobernador, pero la mala noticia para los representantes de Puerto Rico en ese nuevo escenario en Estados Unidos es que en Estados Unidos no hay disposición para crear un ambiente de subsidio corporativo a las empresas que operen fuera de Estados Unidos continental. Ellos están creando el andamiaje para crear el ambiente contributivo favorable a esas empresas si se quedan operando enEstados Unidos. Pero como Puerto Rico es una jurisdicción extranjera, no estamos incluidos en ese paquete legislativo. Y sin embargo, y me gusta siempre traer la cosa constitucional porque, ¿verdad?, no se da mucho en la palestra pública, pero está ahí, es lo que rige nuestro sistema. Sin embargo, aunque el Congreso nos puede tratar de esa manera a nosotros, hay unas cláusulas, ¿verdad?, constitucionales que impiden que Puerto Rico tome medidas proteccionistas para proteger su economía, ¿verdad? Me refiero particularmente a la cláusula de comercio interestatal, que impide que nosotros, si quisiéramos proteger nuestros productos, para que, ¿verdad?, exactamente. se quede una barbaridad. Para unas cosas sí y para otras no. Y por eso que somos colonias. De hecho, en ese punto que acabas de señalar, Andrés, la enorme desventaja que siempre ha tenido el productor puertorriqueño de muebles o productor agrícola de cualquier empresa manufacturera, es que Puerto Rico no puede defender. Puerto Rico es de los pocos países del mundo que no puede defender su producción nacional, porque a pesar del discurso del cual se ha hablado tanto por ahí, aún los países como Estados Unidos y los países europeos, los países industrializados, defienden su producción nacional de cualquier intervención de producción extranjera. Y en ese sentido, no tengan ustedes la menor duda de que si nosotros pudiésemos proteger nuestra producción nacional, tanto manufacturera como agrícola, otro sería el cantar, como dice el refrán pueblerino, ¿verdad? Tendríamos la posibilidad de proteger nuestra producción en Puerto Rico y ciertamente de darle un impulso a la empresa manufacturera nacional, a la empresa agrícola, a la empresa de servicios, a la empresa agroturística o agroecológica puertorriqueña. Estaríamos en otro escenario completamente distinto. Y te pregunto, Edwin, en cuanto a esto de la reforma contributiva federal, ¿cuál sería, a tu entender, el mejor desenlace o el desenlace más favorable que podría
que podríamos tener ahora mismo, que no, pues verdad, sería lograr nuestra independencia y que nuestro futuro económico no dependiera de las manos de un Congreso por supuesto, que no nos representa, pero no creo que logremos la independencia antes de que se apruebe la reforma federal contributiva, así que ¿qué sería lo mejor que podríamos esperar? Pues, esa pregunta es muy importante porque una cosa es lo que debe ocurrir para beneficio de los empleados de estas empresas manufactureras, para beneficio de la economía de Puerto Rico en el corto plazo. Lo que debe ocurrir la próxima semana, en los próximos días, próximas pocas semanas, es que Puerto Rico lo excluyan de esa legislación de Donald Trump, ¿verdad?, del Partido Republicano en Estados Unidos. Eso en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo los independentistas tenemos que insistir en que nosotros tenemos que integrarnos al resto del mundo. Y esa integración al resto del mundo va a ocurrir únicamente cuando Puerto Rico tenga los poderes soberanos para hacer lo que hace el resto de los países del mundo, llegar a acuerdos de condonación contributiva con otros países, hacer acuerdos bilaterales. Bilateral significa entre dos países, que Puerto Rico se siente como país soberano, independiente, con Estados Unidos. Que son cosas que ahora mismo por nuestra situación no podemos hacer. En ese sentido no somos jurisdicción extranjera para los americanos. Exacto. Mira qué cosa bárbara. Eso es así. Entonces, exactamente. Es decir, que nosotros podamos tener la posibilidad de tomar las mismas medidas y tener los mismos mecanismos que tienen el resto de los países del mundo que se mandan a sí mismos, que son países independientes, soberanos, para nosotros poder tomarle préstamos al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial, para nosotros tener relaciones comerciales de tú a tú entre Puerto Rico y Europa, entre Puerto Rico y los países de América Latina y el Caribe, que Puerto Rico pueda defender su producción nacional, que lo que nos convenga traer del resto del mundo en inversión, en tecnología, en materia prima, lo podamos traer, que lo que nos convenga venderle al resto del mundo en bienes y servicios lo podamos hacer sin tener que pedirle permiso a ningún otro país, y fundamentalmente cuando ese otro país está velando por sus intereses y no está velando por los intereses de Puerto Rico, como está claramente establecido en esta reforma contributiva federal que va a estar en función de los intereses de esas empresas manufactureras que los republicanos quieren que se restablezcan en Estados Unidos continental. Y a nosotros como independentistas, y a mí particularmente, ¿verdad?, nos parece tan obvio, y lo más degradante no es, para mí lo importante nunca ha sido cuál es la decisión final que se tome, porque quién sabe si mañana nos quitan, ¿verdad? Quién sabe si mañana nos quitan de la reforma. Entonces va a haber grupos del gobierno aquí que van a estar celebrando. Oiga, usted no tomó ninguna decisión. Eso es lo bochornoso. Eso es así. Que nosotros, como colonia que somos, no tenemos ni siquiera la facultad para decidir qué política económica y qué política fiscal queremos, porque muy bien puede haber gente que crea una política más neoliberal y pueda, ¿verdad? Y hay otra gente que dirá, no, pues mire, que del Fondo Internacional, del Fondo Monetario Internacional, yo no quiero saber nada. Está bien, pero el punto es que nosotros no tenemos actualmente ni siquiera la capacidad de ocultar esas alternativas. No tenemos la facultad de hacer lo que hace Estados Unidos, que es velar por sus propios intereses. No tenemos la facultad de velar por nuestros intereses. Y esa es la gran tragedia de la situación económica, ¿verdad?, colonial de Puerto Rico, y que en estos momentos se hace, ¿verdad?, es un caso patético, realmente un caso lamentable. Y por eso estamos, como dice también el refrán de pueblo, ¿verdad? Por eso por eso el panorama no pinta nada positivo si se insiste en que esta reforma contributiva federal se apruebe tal y como está, tal y como ha sido diseñada por el gobierno de Donald Trump y por la legislatura norteamericana, el Congreso y la Cámara en los Estados Unidos. Pues yo creo que eso es todo en cuanto a este tema. Te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros. Son temas, aunque nosotros los abogados sabemos de todo, como puedes ver, nosotros, ¿verdad? Es bueno escucharlo de una persona, un doctor en economía que es un monstruo, que es una persona al principio. Además un profesor que sabe explicar las cosas un poquito más fácil para que... Y estuvimos vacilando al principio, pero ¿verdad? Edwin, profesor en Mayagüez desde el colegio desde hace ¿cuánto 28 años. 28 años, y es una persona cuyas credenciales son realmente impresionantes, una persona que, ¿verdad?, que cuando habla lo hace, además de sosegadamente, con mucho pues con mucho conocimiento, y es importante que hagamos este trabajo, ¿verdad?, para que no solo la mayor cantidad de personas en Puerto Rico puedan entender estos temas. Bueno, esa es la razón principal. Bueno, pues para mí ha sido verdaderamente un placer estar con ustedes, ¿verdad?, en este programa tan
tan importante en esta iniciativa que tanta falta hacía, ¿verdad?, en los medios de comunicación social, en las redes sociales, y ya, pues, próximamente, si me invitan, pues estaremos hablando. Eso va a pasar definitivamente. Tenemos temas Estaremos hablando de económicos, otros temas. chacho, los tenemos Claro una que lista, sí. pero los vamos a guardar para que no nos los roben. Sí, por además es algo que a la gente le preocupa mucho a la hora de hablar de la independencia de Puerto Rico. Se asustan por de qué vamos a vivir, de qué vamos a comer. Pues yo creo que sí hay que hablar sobre cómo funcionaría nuestra economía en un Puerto Rico independiente, y lo vamos a hacer con usted invitado. Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. Pues mi gente, antes de irnos, queremos, ¿verdad? El único otro tema que queríamos discutir rapidito es la tiendita de Radio Independencia que hicimos pública recientemente. Si han estado pendientes a nuestras redes sociales, saben que pueden encontrar ahora mercancía de Radio Independencia. ¿Cuál es la dirección? radioindependencia.threadless.com .threadless.com, y ahí pueden encontrar un montón de cosas nítidas con el logo de Radio Independencia. Hay camisas, bultos, tazas, camisas de muchos colores, pantalones, toallas, camisas hay de todo. que le vamos a regalar una a Edwin. Mira, tenemos aquí, mira qué linda esta camiseta que le vamos a regalar Para invitada. la foto. Ahí está. Muchísimas Así que, gracias. si usted viene de invitado, a lo mejor se lleva una camisa. Si no viene, pues mala suya. Y nada, aprovechen. Esto lo determinan, la verdad, en la plataforma que estamos utilizando hay un especial navideño, y aquellas órdenes particularmente de Puerto Rico y Estados Unidos que sobrepasen los 45 pesos ponen un código ahí navideño y no pagan shipping. Así que aprovechen y, ¿verdad? Le tiramos el código en las redes para que estén pendientes. Tiramos el código y de una vez pues nos ayudan, ¿verdad? Con cualquier ingreso con cualquier ganancia que podamos hacer, pues nos ayudan a sufragar algunos gastos de este proyecto. Y así que nada, tiene su artículo bien chévere. Y se pone una camisita bien nítida. Y se pone, nítida. las camisitas están nítidas y las tazas de café están a fuego. Sí. Así que eso es todo. Pues nada, mi gente, eso es todo. Muchas gracias. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Agradecemos nuevamente al doctor Edwin Irizarry Mora por estar con nosotros. Recuerden suscribirse al programa a través de Apple Podcast o SoundCloud. Déjennos una reseña de 5 estrellas en iTunes para ayudarnos a llegar a más gente, y síganos en Facebook, Instagram y Twitter para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.